Este programa se llama Universidad Crítica. En consecuencia, no es un programa para aplaudir, salvo que haya que aplaudir. No estamos dispuestos a aplaudir cualquier cosa. Justamente por ser una institución la que está detrás de este programa, lo que importa es meterse en aquellas cuestiones que hay que debatir, que hay que perfeccionar. Lo que no hacen otros lo tendremos que hacer nosotros desde acá con nuestros temas. En todo el año 2016, si hubo algo que los argentinos hemos sido abrumados de noticias, son las obras que se empezaron o no se empezaron, se pagaron y no se terminaron. Obras que se empezaron con licitaciones dudosas, obras que empezaron, se pagaron tramos y quedaron frenadas en su desarrollo. Nunca supimos si realmente había un plan vial conectado con el ferrocarril, con los puertos, con los aeropuertos. No lo conocimos. Es probable que haya existido en alguna oficina, pero no se hablaba de ese plan en desarrollo. Este gobierno, una de las cosas que no sé cuánto habrá prometido, lo que sí sé que una de las cosas que todos los días se preocupa en anunciar son obras de desarrollo de la infraestructura del país. Y para hablar de esto, que me parece que nos da optimismo frente a muchas otras malas noticias que recibimos a cada rato, los precios, las tarifas, son malas noticias, pero algunas son buenas, y esto quisiéramos rescatarlo, si es así, que son buenas. Hemos invitado al ingeniero Adolfo Gittelman, ingeniero civil, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es vicepresidente del estudio que lleva su nombre, Consultores de Ingeniería, es miembro de la Academia Nacional de Geografía, es profesor de construcciones hidráulicas en la Facultad de Ingeniería y además tiene algunos diplomas de la Academia de Ingenieros en Recursos Hídricos de los Estados Unidos. Ha sido vicepresidente del CAI, del Consejo Argentino de Ingenieros y también de su Comisión de Recursos Hídricos. Miren ustedes, recursos hídricos. Yo estaba mirando los antecedentes del ingeniero Gittelman y cuando lo vi hoy, lo primero que le dije, ingeniero, toda su vida se dedicó a vivir calculando por la cantidad de obras en las cuales participó y trabajó a lo largo de sus años. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, doctor. Todo el tiempo y calculando. Por segunda vez. Y sí, son ya, en aquel momento fueron 35, cuando la vez pasada usted me invitó, y ahora ya son 38 años dedicados a esto. Calculando permanentemente obras públicas. Y privadas también. Y privadas, tiene razón, acá hay muchas cosas privadas. A ver, el estado del país en su infraestructura, tanto hídrica como en sus carreteras, etcétera, ¿cómo la calificaría usted hoy, más allá de lo que ahora vamos a hablar, si se está poniendo o no en funcionamiento algo nuevo? ¿Cómo lo calificaría? Bueno, está bien el planteo, que es como la línea de base, de dónde partimos. Evidentemente, si hay tantos anuncios de obras de infraestructura, es porque somos un país que está necesitando muchas obras. Pero estamos mal, estábamos mal. Estamos en muchos aspectos muy poco desarrollados. En cualquier aspecto que usted tome, en el aspecto hídrico, en la parte vial, éramos un país ejemplo hace un poco más de 3 décadas. Hoy ya no es así. Hace 30 años éramos ejemplo en Sudamérica de cobertura de agua potable, cloacas.
caminos pavimentados, ferrocarriles. Eso con el tiempo llevó a lo que tenemos hoy, en donde obviamente no estamos bien. Ahora, 30 años dice usted, y ahí empezó nuevamente la democracia a recuperar su vigor, es porque en esos 30 años donde la institucionalización del país iba cobrando cuerpo, estas cosas caían, no se atendían adecuadamente. Hubo casos en donde no se atendieron adecuadamente, hubo planes en donde de alguna manera no atendieron o focalizaron, porque ¿cuál es el problema? El inconveniente que hay es que cuando hay demandas de tantos sectores, el gobierno a veces dice, sí, es verdad, no pude atender convenientemente el sector agua y cloacas, pero me dediqué más a carretera, y siempre es el caso de la frazada corta. Estamos tan poco desarrollados versus lo que éramos, que en todo momento y en todo gobierno hay que planificar muy bien la inversión de cada centavo. Bien, 2016. Sí. ¿Hay mejor planificación que en el 2003, que el 2001, que el 98? ¿Hay mejor planificación? Digamos, yo tengo varias señales que me indicaría que la respuesta es claramente positiva. Y si me permite un minuto... Hablé de planificación. Planificación, todavía no hablamos de las obras. Planificación. Hay muchos indicios que están mostrando y que se están exponiendo. En primer lugar, por ejemplo, tomemos el área de mi especialidad, la parte hídrica. En la parte hídrica hubo una clara indicación, y ya pasó hace más de 4 o 5 meses, se invitó a todas las instituciones para que lo escuchen y opinen el plan hídrico, basado en 4 ejes que tienen que ver con cobertura de agua y cloacas, agua al 100% y cloacas al 75% en 4 años, que quizá tenga que ser un poco más, pero bueno, el objetivo estaba claro, el tema de la parte de inundaciones y cambio climático, el tema medioambiental, es decir, un plan muy bien estructurado, pero muy bien estructurado, y que tiene un objetivo y que tiene un fin, porque es el mismo gobierno que dijo, quiero combatir la pobreza, y el centro fundamental para combatir la pobreza, todos los que trabajamos en la especialidad sabemos que es agua y cloacas. Bien, hubo una respuesta de la convocatoria. El comportamiento posterior fue licitar gradualmente. ¿En qué condiciones? En condiciones limpias, con competencias hasta el día de hoy, sin objeciones o con objeciones. ¿Qué ha faltado? No. En ese aspecto también ha habido un cambio fundamental. El primer cambio que implementó en los aspectos de licitación también refleja un criterio transparente. Fíjese, todos los pliegos de las licitaciones fueron gratuitos. Es decir, usted entraba a la página, por ejemplo, de AISA, y AISA licitó obras durante todo el 2016 importantísimas. Por ejemplo, la planta depuradora El Jagüel, 1.600 millones de pesos, la planta de potabilización de Bernal, está pronto a licitarse el emisario Berazategui, está en ejecución el colector Margen Izquierda y el emisario Capital. Es decir, todas esas licitaciones fueron sobre la base de un pliego accesible y ofertas múltiples, de modo que nadie puede decir, bueno, hubo 8, 9 ofertas. ¿Quiénes son los que han observado si lo que se ha presentado está dentro de precios de la época, sí, o sobreprecios? Bien. ¿O que es más caro que Brasil o más caro que lo que se cobra en Perú? ¿Cómo? Eso también tiene una respuesta muy clara. Le voy a dar una idea sobre la base de las licitaciones que se hicieron. De la revisión de los presupuestos oficiales, de esas obras que yo le mencioné de AISA, 8 o 9 oferentes de consorcios nacionales y algunos con componente internacional, con un promedio de 15% por debajo del presupuesto oficial. El componente nacional y algo internacional no era una buena oportunidad para que llegaran mucho más inversiones, porque pareciera que no llegan suficientes. Algo pasa. Sí, usted tiene razón, y hoy tenemos también un claro ejemplo. Tenemos la suerte que estamos hoy reunidos hablando
y armando un programa el día en donde se aprobó el presupuesto 2017. ¿Y? Si usted observa la estructura del presupuesto 2017, uno de los motores fundamentales es la obra pública. Por lo tanto, para que ese recursos nacionales. Recursos nacionales, pero también la previsión de tener algún financiamiento internacional. Sin vamos a poner las cosas. Eso es lo importante. Frente a su pregunta tenemos que ser claros. Muchas de las obras tienen que tener una componente clara nacional de fuerza para su financiación. Y tenemos que tener algunas obras, como por ejemplo lo que mencionábamos de un paso de baja altura, que ya lo hablaremos, que está en el orden de los 1.500 millones de dólares, que la forma lógica de financiación es con una financiación internacional y a largo plazo. Ahora, los capitales internacionales dedicados a estas obras, por lo que usted conoce, ¿siguen expectantes o esperando que Argentina dé algunas señales más para ingresar a cubrir inversiones en caminos, en puertos y en lo demás? Se está trabajando, yo le diría, frente a su clara pregunta e importante pregunta, se está trabajando en todos los ejes. Existen obras en donde se observan muchos oferentes, donde claramente es muy interesante porque hay una clara idea de cómo va a venir financiada la obra. Existen algunas otras obras en donde se están licitando pidiendo claramente que los consorcios nacionales e internacionales vengan con una carta de financiación. Quiere decir que ahí el interesado en trabajar también tiene que ir a buscar de dónde están los capitales y su oferta depende mucho de lo sano o no que sean esos capitales para hacer la oferta. Pero usted estando en el medio, diría que la Argentina está igual que hace 2 años con la inversión internacional, ¿o hay otro panorama en esa inversión hacia la Argentina? No, claramente los indicios que tenemos es que evidentemente están muy expectantes. Yo, digamos, de alguna manera no manejo los temas económicos, usted lo sabe, pero todo lo que yo observo dentro del sector es que se está muy expectante porque Argentina ha dado unas señales en el año 2016 de cómo quiere insertarse en el mundo, cómo quiere ser visto en el mundo, y eso evidentemente despertó una especie de interés de consorcios que antes lo miraban y decían yo no me interesa esta licitación porque en mi país estoy bien. Estamos viendo muchos consorcios argentinos brasileros basados en la crisis que nuestro país hermano está teniendo en su economía por otros motivos. Y que vienen capitales, buscan capitales fuera de y Brasil. Vienen con maquinaria también porque en Brasil de repente se paralizó un poco más y entonces hay mucho, pero mucho interés, y vuelvo a decir, el año 2017, por todos esos planes que estábamos hablando, parece ser un año en donde todas estas licitaciones van a tener puntos donde van a haber inversiones y se va a complementar todo lo que se hizo, que no es poco, en el año 2016, Bien. Porque tenemos que hablar también de eso. ¿Cuál es la prioridad? Usted dijo, el área hídrica es casi lo primero que se ha preocupado el gobierno. Así es. Segundo, ¿qué es lo segundo, lo tercero y lo cuarto? Rutas, ferrocarriles, puertos, ¿cómo va el orden? El plan que ha estructurado también el Ministerio de Transporte a partir de lo que expuso en el Centro de Ingenieros el licenciado Dietrich, también muestra una clara estructuración y una clara mirada de qué tipo de país queremos. No solamente la conectividad a través de caminos, rutas, autopistas, sino también la posibilidad de cuáles son los medios de financiar esos grandes proyectos, incluso como mencionábamos el túnel de baja altura que va a permitir hacer una conectividad este-oeste con Chile, que es un proyecto monstruo. El tema de la administración de infraestructura ferroviaria viene ya en un camino de recuperar nuestra alicaída, casi destruida infraestructura ferroviaria, y en un camino claramente para tratar de ir en la correcta senda, porque hay cargas y personas que tienen que tener el ferrocarril como solución al problema de transporte. Y por último, para mejorar incluso la economía y la salida de nuestras mercaderías, porque también el campo, que no es nuestro tema, pero también está teniendo un año 2016 algo diferente a como venía, necesita puertos adecuadamente sustentados para poder exportar. Entonces, todo ese plan del gran plan de transporte también es un plan muy bien estructurado y que merece ser analizado. Se expuso en los ámbitos que corresponden para escuchar
opiniones, para escuchar ida y vuelta, lo cual también es una buena señal, porque cuando usted lanza un plan, si usted no va a los entes especialistas, no es una buena señal. Si siempre se puede aportar algo para mejorar, para decir, y esto no lo previeron, y esto tenemos dudas. ¿Y qué es lo que cree usted que todavía no se previó? La parte más importante que tiene que consolidarse tiene que ver justamente con la parte económica. Todo este plan, como dijimos, y todo este presupuesto, si no podemos asegurar, y también tienen que ver con otras señales que no tienen que ver con que el plan esté muy bien estructurado o no desde la ingeniería, tienen que ver con señales internas, es decir, cómo se está viendo señales jurídicas y seguridad, diciendo, bueno, primero en marzo y abril teníamos una sensación de que los capitales iban a hacer una invasión insoportable, y llegaron en mucho menor medida. ¿Por qué? Porque también el mundo vio muy buenas señales desde algunos aspectos, pero vio otras señales internas que no son las mejores, que tienen que ver con un comportamiento a nivel de la sociedad y bueno, todo lo que sabemos. Pero desde el punto de vista de la estructuración del plan y de las licitaciones, nosotros tenemos que decir, como dicen los americanos, la gran foto, the big picture, es una foto muy pero muy esperanzadora, pero no lo digo yo, que es una opinión más. En la convención de la Cámara de la Construcción hace un mes, con esta situación de país, el presidente, el licenciado Juan Chediak, dijo, somos muy optimistas para el 2017. La Asociación Argentina de Carreteras, la Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería, es decir, es el famoso tema de, sí, quizá la foto pequeña esté marcando que tenemos dificultades a superar, pero los planes están, las licitaciones están en marcha, y es de esperar que el 2017 sea muchísimo mejor que el 2016, donde también, es bueno decirlo, doctor, hay cosas que se hicieron bien. Hablamos de que estamos en crisis energética, perfecto. Las energías renovables que no atienden a las grandes empresas constructoras, porque son empresas muy chicas, especialistas, y que vienen en general del exterior. Se hicieron licitaciones adjudicadas por 1.200 megawatts de eólica y solar este año 2016, donde creemos que estamos detenidos. 1.200 megawatts. Necesitamos 2.000 al año. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Necesitamos más. Pero hay señales que no se está detenido en muchos aspectos. A usted le apasiona, me parece, me lo mencionó ya 2 veces, el soterramiento del Sarmiento. Sí. ¿Por qué, además de la función que cumple, la esperanza que tiene la gente que vive en esa zona, por qué es un símbolo ese tema, ese soterramiento? ¿Por qué es algo tan simbólico para los profesionales? Y en realidad es un tema... ¿Es una obra desafiante? Es una obra desafiante, es una obra que es plurianual, o sea, no es una obra que la empezamos y la terminamos en el 2017, se empezó ahora, ya está empujando tierra la máquina, también vinieron y lo expusieron como corresponde, con todas las dificultades y con todas las virtudes en el Centro Argentino de Ingenieros, y la obra es una obra emblemática por varios motivos. Desde el punto de vista social, es muy bueno que Argentina dé señal que si se había planificado una obra y estaba enterrada una tunelera, la desenterramos, le sacamos la herrumbre y la ponemos a trabajar. Esa es una muy buena señal, porque no hace falta explicar mucho. Sí, sí. Estaba enterrada y era algo que ya estaba, ya se había pagado, por decirlo de alguna manera. Entonces, poner en funcionamiento eso es importante. Ahora, desde el punto de vista de la conectividad, todo el tema del soterramiento del Sarmiento, y le digo más, el tema que ya está licitado y pronto va a arrancar, el Paseo del Bajo, todo el tema de la canalización del transporte pesado por el Paseo del Bajo, obra que va a requerir una inversión de la ciudad del orden de los 800 millones de dólares, y va a ser una obra emblemática a nivel nacional, y va a ser extraordinario el impacto que va a tener dentro de la canalización del transporte de una zona complicada. Y tenemos el soterramiento del Sarmiento, y tenemos también las obras que se hicieron para mejorar la conectividad a nivel ciudad del Metrobús, o sea que hay un plan del macro transporte desde las zonas más alejadas y también cómo nos vamos a mover dentro de la ciudad, que ya está complicada. Hábleme del norte, por favor. Sí. Porque veo el plan Belgrano y ahí me quedo. ¿Qué es eso? ¿Tiene algo que ver con todo esto el plan Belgrano? Por supuesto, el plan Belgrano tiene ya actualmente en ejecución más de 80 obras. 80.
ya tenían ejecución porque ya eran obras que estaban y Ya se le ha dado habían comenzado. continuidad. Eran las obras denominadas obras hídricas y viales del Norte Grande, que ahora se le llama Plan Belgrano, pero es lo mismo. O sea que se están haciendo muchas obras, plantas depuradoras en Santiago del Estero, planta potabilizadora para Posadas Garupá, temas de conectividad vial en el norte, en Jujuy. O sea que el Plan Belgrano también está muy activo. Ahora, tendría que estar más activo y en el 2017 todo lo estamos esperando que esté mucho más activo. ¿Por qué? Porque hay más licitaciones. Ah, hay más ya hay más licitaciones, ya hoy están en marcha más licitaciones. ¿Usted cree que los capitales argentinos, especialmente con esta repatriación de capitales que están llegando, pueden canalizarse en estas obras? Yo creo que sí, y también no tenemos que olvidar que todavía no está aprobado, pero se está por una senda en donde ha funcionado muchas veces, que es el tema de la colaboración privado-pública para hacer inversiones. Pero hay una ley todavía que no ha sido aprobada. Lamentablemente ¿Qué está sí. pasando con eso? Bueno, ese es un tema que tiene que ver con el Congreso y entra dentro del ámbito de lo político. Pero ese tema, sí, para conseguir... Está en el ámbito de lo político, pero ¿por qué hay tanto debate con esa ley? Desde la perspectiva suya, desde un profesional de la ingeniería. Y es que desde el profesional de la ingeniería lo que podemos decir es que cuando uno, primero y principal, lo que tenemos hoy como aprobación del presupuesto dice que nos hemos puesto casi la mayoría de los argentinos de acuerdo, por eso votó el oficialismo y casi la totalidad de la oposición diciendo sí a ese proyecto de presupuesto para tener la sustentabilidad de las obras públicas. Pero también desde el punto de vista operativo, el tema del aseguramiento del capital no puede dejar de tomar en cuenta ese tema. Después aparecen las banderías, que bueno, que esto, que negocios, que negociados. Si se controlan y se hacen bien las obras, no hay negocio ni negociado, hay trabajo, que es lo que nos hace falta, que pongamos la maquinaria nuevamente a trabajar, que tengamos trabajo genuino y que la gente sepa, hacen falta más técnicos viales, hace falta más técnicos en la construcción y volvamos a tener nuestra mano de obra capacitada, como digo, de otrora, donde no tenía que venir alguien para hacer lo que podemos bien hacer los argentinos con trabajo genuino, que es la construcción. Las universidades que se dedican a preparar este tipo de técnicos, ¿están dando respuesta en la Argentina o les falta todavía profundizar más en sus actividades? Se están buscando muchos, pero muchos caminos alternativos y desde las instituciones también estamos apoyando mucho el concepto de las tecnicaturas, es decir, no llegar al máximo nivel profesional, sino también en una carrera un poco más corta, saber que el país está necesitando muchos de esos técnicos que sirvan a la obra, con técnicos topógrafos, dos o tres años de estudio que puedan ser rápidamente incorporados a la parte laboral y en un trabajo de calidad, porque estamos hablando de un trabajo técnico que no es simplemente mover una palanca y empujar una retroexcavadora. ¿Usted le diría al gobierno que esos 750.000 ni que fue anunciado en estas horas? Tenemos que ponerlos a trabajar. Está bien, pero habrá que hacerles algún estímulo para que arranquen y vean que si se reciben en 2 o 3 años van a tener un ingreso muy importante. Pero ¿quién se lo cuenta a ellos? El empleo de calidad tiene que ver justamente con esto, con que le busquemos solución a toda la cadena, porque la obra está necesitando de todo, de la inteligencia, de la mejor planificación, de la priorización, de esta va primero que esto, porque esto es más importante en este momento para el país, y de una visión realmente integradora y global, digamos, no sectorial. Ingeniero, nuevamente, usted hacía un tiempo que no venía, hoy vino, nos dio una nueva clase realmente excepcional, nos deja muy entusiasmados. Usted no ocupa usted no ocupa ningún cargo en el gobierno. Absolutamente no ocupo. Esto es importante, usted no le pagan por venir a decir No, para nada. Usted lo vive en la vida profesional. Lo vivo en la vida profesional y les digo a los colegas que sé que están en el gobierno las mismas cosas positivas y también algunos tirones de oreja de lo que veo modestamente como mejorable o dudoso en los planes. Pero sí es importante, como digo, no concentrarse en la pequeña foto donde puede haber algún error momentáneo, sino mirar la gran película, y la gran película es esperanzadora, doctor, la gran película. Muchas gracias, ingeniero, muy amable, lo volveremos a invitar. Muy amable. Gracias, doctor. Director, un momento y ya regresamos.